Si quieres aprender a elaborar este bello llavero con pompones, te invito a que te quedes hasta el final del video y puedas ver el paso a paso. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al canal. En esta oportunidad, como podemos ver, vamos a emplear estos elementos para hacer nuestro llavero. Entonces, lo primordial es tener la argollita, 2 colores de hilo, el crochet, una tijera y la tabla planillera. Y bien, niños, entonces vamos a tomar nuestros 2 hilos, nuestros 2 colores, y simplemente voy a hacer esto. Miren, voy a hacer más o menos, voy a buscar a unos así, unos 40 centímetros aproximadamente. Miren, entonces yo hago esto acá, vengo hasta acá, hasta esta punta, miren, hasta esta punta, nuevamente me voy y doy otra vuelta, hago esto, miren, hago acá y me voy nuevamente, lo voy a ajustar de esta tabla para que más o menos así, miren, ¿cierto? Ahí, y le doy otra vueltica. Entonces ahí tengo 2, 4, 6, 8 y 8, 16 hebras en total. Necesito 16 hebras para el llavero, ¿cierto? Entonces voy a hacer esto, corto acá y corto acá. Bueno, entonces miren lo que hice, ¿cierto? Acá corté a este lado, acá miren cómo quedó abiertico acá y allá cerradito. Entonces vamos a tomar nuestro llavero, voy a tomar mi llavero, la argollita, ¿cierto? Voy a poner esto por acá para que ustedes tengan mayor visibilidad. Entonces tomamos una de las argollitas, la voy a pasar por acá. Estos hilos los voy a pasar por este llaverito. Y simplemente hago esto, miren. ¿Cierto? Miren, simplemente pasé las 16 hebras, 8 de un color y 8 de otro color, o sea, 8 de fosforescente y 8 de gris. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, lo pasé simplemente por la argolla, sencillo, de esta manera, no hay complicación alguna. Ahora voy a proceder a tomar mi tabla y me voy a ayudar de mi tabla, ¿cierto? Entonces vamos a trenzar. Bueno, voy a mover un poco la cámara para que ustedes puedan ver cómo es el proceso. Entonces, miren, niños, entonces yo simplemente moví un poco la cámara de esta manera y la voy a acercar un poco más para que ustedes puedan tener visibilidad. Así, ¿cierto? Entonces, simplemente les recuerdo, pasé las hebras ahí, miren, acá tuve que cortar y simplemente pasé las 16 hebras en total. Ahora voy a dividir en 4 gajos, ¿cierto? Voy a hacer 2 y 2. Entonces, miren, el proceso es el siguiente. Vamos a trenzar gris con gris y fosforescente con fosforescente, miren. Entonces es simplemente pasar por debajo de los 2 fosforescentes, miren. Los 2 grises que estoy señalando los paso por debajo, ¿cierto? Primer trenzado, segundo trenzado, los fosforescentes por debajo, miren, los cruzo. Tercer trenzado, estos 2 por debajo y así. Gris con gris, fosforescente con fosforescente, y vamos formando el cordón o el llaverito así, de esta manera. Espero se esté viendo muy bien. Simplemente pasamos por debajo, estos 2 por debajo de los fosforescentes. Ahora el fosforescente con el fosforescente los voy a pasar también por debajo, miren, así. Nuevamente gris con gris, fosforescente con fosforescente, y simplemente voy repitiendo el mismo procedimiento y va quedando un cordón totalmente redondito que lo necesitamos para nuestro llavero. Entonces miren el llavero donde lo tengo, sujeto con mi tabla y tabla con pinza. Entonces yo simplemente sigo trenzando. Esto también lo dejo a gusto personal, el largo del llavero. Bueno, mi recomendación es que hagan un tramo, ¿cierto? Recuerden, gris con gris, fosforescente con fosforescente por debajo. Ahora miren, ustedes se van a acomodar. Voy a mover un poquito acá para tener mejor visión. Ok, ahí. Nuevamente gris con gris, fosforescente con fosforescente por debajo y así.
Bueno, niños, entonces yo no necesito, o sea, voy a hacer no muy largo, porque voy a hacer, digámoslo así. Entonces yo voy moviendo el llavero, miren el llavero cómo va quedando, ¿cierto? Entonces yo ahora lo voy a poner más arribita y simplemente paso la tabla, voy moviendo el cordón un poquito para arriba para poder seguir trenzando. Entonces vamos ahora a hacer 3 pompones. Procedemos a hacer 3 pompones con el método que ustedes estén acostumbrados a hacer. Yo los voy a hacer aquí para que ustedes vean cómo lo hago yo. Entonces vengo con ustedes para el siguiente paso. Bien, entonces voy a reservar mi tablita con mi trenza. Y ahora voy a tomar mi color fosforescente y voy a envolvérmelo en la mano de izquierda, o voy a hacer 108 giros. Voy a comenzar entonces, miren, 108 giros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voy soltando hilo porque necesito. Llevo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Con mucho cuidado de que no se me vayan soltando las hebras, muy importante, no se me vayan saliendo. Recuerden que son 108 giros. Esta vez lo voy a hacer un poquito de más giros. El otro que hice, lo hice de 100, pero ahora lo voy a hacer de 108 giros. Listo, tengo los 108 giros, corto esta hebra, la tengo que cortar. Miren, la corto normalito, no pasa nada, muy fácil de hacer. Ahora retiro de mi mano izquierda, o dependiendo si ustedes son zurdos, pues van a utilizar la derecha o viceversa. Entonces saco de acá, miren, esto es lo que debo reservar. Y ahora voy a cortar una hebra, voy a cortar 4 hebritas así, porque quiero que esto me quede, muy importante que quede muy bien amarrado. Así, miren, así. Tomo mi grupito y lo pongo acá. Ahora simplemente procedo a anudar de esta manera, ¿cierto? Amarro todo eso que hice, con mis 4 hebras, muy importante, y aprieto. Esto tiene que quedar muy apretado porque no deben soltarse esas hebras. Entre más apretadito quede esto, mucho mejor. Muy apretado, bastante, miren. Entonces ahí me ayudo de este dedo para que me sostenga. Entonces ahora doy otro giro ahí. Se me complica un poquito por el tema de que lo estoy haciendo solo, pero si ustedes lo pueden hacer con otra persona que le sostenga, mucho mejor. Entonces, muy importante que esto quede muy apretado. Si ustedes no lo aprietan esto, les corren el riesgo de que se les suelte. Entonces voy a dar otro amarre acá atrás. Esta vez sí lo voy a hacer mucho más apretado. Esto con el fin de tener una certeza de que no se me va a soltar esto nunca. 1 y 2. Dos giros ahí. Ok, ahora sí. Procedo ahora. Voy a cortar esto. Le voy a empezar a dar forma al pompón. Bueno, yo de una vez lo voy redondeando aquí.
Hay que darle una forma redondeada al pompón. Si ustedes tienen una pomponera, pues mucho mejor, pero como yo no tengo, entonces los voy a hacer de esta manera. Ya tengo el primerito, lo estoy haciendo. Estoy en ese proceso de formar el pompón. Entonces es muy importante cortar todas estas hebras para que se vaya empezando a formar nuestro pompón. Obviamente todavía no tiene forma de pompón porque le estoy emparejando las con mucho cuidado, obviamente no irse a cortar ustedes los dedos. Entonces yo voy dándole la forma, yo hago mis pompones de esta manera, pero obviamente ustedes pueden emplear otros métodos o otras herramientas. Miren, cierto, entonces ahí voy dándole la forma de pompón redondeadito. Miren, aplasto acá y simplemente lo voy emparejando muy bien. Bien, chicos, entonces recuerden ir dándole forma, redondeándolo, aplanándolo un poquito acá y dándole una forma circular totalmente y que quede parejito en lo posible estos pelitos de acá. Muy importante que la tijera sea muy filosa. Bueno, esta ya está un poquito viejita, pero igual le voy dando forma. Voy a botar esta basurita que se me va formando acá. Esto hay que tirarlo porque obviamente esto genera... hay que tener mucho cuidado de no respirar eso. Entonces cuando ya le voy acortando, le voy dando forma de esta manera. Ustedes se dan cuenta que todavía le falta mucho. Le falta mucho, entonces yo sigo dándole la forma que necesito. Ustedes se deben tomar su tiempo, obviamente, para ir dándole la forma. Sus pelitos que van sobresaliendo los cortan. Lo voy dando así y entonces ahí va quedando, se va mejorando un poco. Tengo que hacer 3 de estos para el llavero, pero este es un llavero que va a ser totalmente diferente. Ya les voy a decir por qué. Entonces a medida que voy dándole forma, miren, se va redondeando cada vez más. Todavía le falta, miren, pero hay que seguirlo puliendo. Ese es el secreto para que el pompón quede totalmente redondo. Seguir dándole los cortes. Miren, entonces yo tomo mi pompón y voy simplemente aplastando de a poquito, así. Entonces lo que yo vea que sobresale, miren, todo esto lo voy recortando. Obviamente hay que recortarle bastante para que pueda uno tener la forma y lograr la forma redondeada que tanto necesitamos o queremos.
Entonces miren, yo voy haciéndole esto y él cada vez más va quedando totalmente redondito, miren, como pueden darse cuenta ustedes ahí. Él va quedando totalmente redondito. Ahora, tengo que hacer 3, ¿cierto? Yo voy botando esta basurita, no dejarla acumular. Obviamente no me gusta que eso quede por ahí, porque no quiero respirarlo, ¿cierto? Entonces nuevamente tomo mi pompón, lo voy aplastando de esta manera. Entonces lo que ustedes vean que sobresale, por ejemplo todo esto lo van recortando con mucho cuidado, hay que tomarse su tiempo. ¿Sí ven? Yo le voy haciendo de esta manera y lo voy emparejando cada vez más, lo voy puliendo mucho más. Bueno chicos, entonces acá todavía estoy. Voy dándole la forma redondeada que necesito. Entonces ya tengo mi primer pomponcito, miren, entonces voy a hacer 3 de estos y vengo con ustedes con el mismo proceso. Bueno, vamos a hacer el otro más y después ya les muestro el resultado, ¿cierto? Recuerden, entonces tomamos el hilo y vamos a girar, a envolvérnoslo en la mano 108 veces, miren, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 108 giros, recuerden. Me lo envolví 108 veces en la mano, recorto acá, corto, retiro de la mano con mucho cuidado, de esta manera con mucho cuidado, retiro. Entonces voy a dejar acá, ¿cierto? Dejo ahí. Bien, entonces ahora voy a tomar nuevamente 4 hebritas. Listo, ¿cierto? Tengo las 4 hebras. Voy a tomar esto, lo pongo ahí y amarro, ¿cierto? Simplemente voy a proceder a amarrar, recuerden, amarro en lo posible que quede centrado. Entonces voy a dar 1, 2, 2, ¿cierto? Aprieto bastante fuerte. ¿Cierto? Aprieto bastante fuerte ahí.
aprieto, sostengo ahí y nuevamente voy a dar otro amarre, miren, otro amarre, 1 y 2 y aprieto, ahí fuerte, que no se me vaya a soltar eso que acabo de hacer. Entonces voy a dar un amarre más de seguridad aquí, llevo esta hebra para acá y amarro acá, 1 y 2, amarro o aprieto bastante fuerte y hago otro amarre, 1 y 2, y ajusto. Y entonces ahora voy a acomodar esto, voy a recortar. Bien, entonces voy a hacer este otro pompón, este segundo pompón, y recuerden que yo tengo que hacer 3 pompones en total. Voy redondeando esto, le voy dando forma totalmente redonda a mi pompón, obviamente con mucha calma, voy dándole la forma que necesito. Obviamente tengo que cortar esto, miren esto que está acá, tengo que ir cortándolo lentamente con mucho cuidado de hacerlo muy bien para que el pompón me quede totalmente redondeado. Ok, entonces recuerden que yo voy botando esta basurita. Esto genera un pelo bastante fuerte, entonces voy dándole la forma al pompón de esta manera. Ahí le voy dando la forma redondeadita, obviamente corto los pelos que sobresalgan más, pero esto es de un proceso, hay que hacerlo con cuidado, con calma, para lograr esto, miren, redondito. Entonces necesito que este pompón también me quede totalmente redondo. Yo voy botando la basurita y voy redondeando a plano, aplasto el pompón de esta manera, así. ¿Cierto? Entonces miren estas hebras que sobresalen. Y le voy dando la forma, pero recuerden, hay que aplastarlo, lo aplastan y van redondeando. Y esto lo voy botando. Entonces así me va quedando el pompón, todavía le falta.
Ok, entonces yo voy a continuar y vengo con ustedes. Bueno, terminemos este. Primero que todo lo voy a terminar. No me voy a adelantar en este proceso de la elaboración del pompón. Totalmente artesanal, sin herramientas más que mis propias manos. Lo estoy haciendo, ¿cierto? Y mire que queda perfecto también, como si fuera hecho con la pomponera o con cartón. ¿Cierto? Entonces miren qué bonito va quedando mi bello pompón. Entonces si ven cómo lo voy haciendo con mucho cuidado y después lo hago así para que él se vaya redondeando, pero de todas formas miren, hay muchas hebras muy largas, entonces nuevamente aplasto, muy importante hacer esto, aplastar el pompón y miren, empezar por acá. Yo siempre empiezo por mi derecha y lo voy llevando hacia la izquierda, lo voy girando. ¿Cierto? De esta manera voy dándole la forma redondeada que tanto necesito. Nuevamente lo voy aplanando, le voy haciendo esto. Y prácticamente ya estoy terminando este pompón. Listo chicos, entonces yo considero que para mí ya quedó bien. Si ustedes quieren darle una forma totalmente redondeada, tienen que seguir haciéndole. Entonces hago otro de estos, tengo que hacer otro más. Y vengo con ustedes, ¿cierto? Recuerden, son 3 pompones, me falta todavía uno. Hago el otro y vengo con ustedes. Niños, como pueden ver, tengo ya mis 3 pompones totalmente realizados, aquí están. Entonces miren, todavía tengo que seguir trenzando. Voy a trenzar otro poquito, ¿cierto? Lo voy a trenzar. Ok, 1, 2, 3, bueno. Entonces voy a seguir, miren, miren, esto ya lo expliqué, pongo entonces mi llavero acá y sigo trenzando. Voy a poner mis pompones acá. Sigo trenzando estos pompones, este cordón, perdón, sigo trenzando, recuerden, 2 con 2, pero voy a mover la cámara. Así, gris con gris, verde con verde. Voy a darle hasta el final para que me quede un poquito más largo el cordón. Entonces sigo trenzando.
Miren así. 2 con 2, 2 con 2, 2 con 2 y así. Bueno, ahora entonces voy a hacer lo siguiente. Nuevamente ya tengo mi cordón, mi llavero, así, de esta manera. Entonces nuevamente voy a pasar los pompones por el cordón, ¿cierto? O más bien el cordón por los pompones. Entonces miren, tengo mis 3 pompones acá, tomo mi llavero y con ayuda de una hebra de color gris voy a proceder ahora. Tomo uno de los pompones. Es muy importante que observen muy bien esto que voy a hacer. Entonces ahora tomo uno de mis pompones, cualquiera de los pompones. Entonces voy a ubicar mi centro, miren así. Abro un poquito el tejido, los pelitos, así. Entonces voy a pasar por debajo, miren, por debajo, así, de esta manera. Como atravesando el pompón de esta manera. Y me voy a ayudar de, bueno, ahí lo dejo de esta manera, mi pompón y mi crochet. Tomo una hebra, la engancho en el crochet y ahora simplemente voy a tomar con esta misma hebra voy a envolver el llavero o el cordón, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer? Voy a atravesarlo, miren, voy a atravesarlo. Esto es un poquito complejo porque hay que mirar muy bien. Entonces, miren, con ayuda del crochet atravesado el pompón y mi hebra, ¿cierto? O sea, es como amarrar, miren, es como amarrar o más bien darle una vueltica al cordón y con esta hebra lo voy a llevar, me voy a ayudar de esta hebra para atravesar el pompón. Hay que tener mucho cuidado de, miren, cierto, muy importante que atraviese este hilo, el pompón. Ahora entonces voy a hacer esto, miren, ahí ya está. Entonces me voy a ayudar, ok, ahí. Voy a sacar uno de los, ok, este tiene que ser este, lo saco. De nuevo tomo, meto por la mitad atravesando, miren, muy importante atravesar el pompón de esta manera. Tomo mi otra hebra y también trato de atravesarlo, ¿cierto? Atravieso esa hebra. ¿Sí ven? Miren, así. Esto me ayuda a poder pasar el cordón. Entonces ahora voy a tirar. Tiro con mucho cuidado de que no se me enganchen otras hebras por ahí. ¿Sí ven cómo tiene que salir la hebra gris? Entonces miren, sujeté el cordón, ahora lo atravesé las dos hebras con el pompón, miren así. No hay complicación en este paso, entonces yo simplemente voy a tirar. Entonces, como les digo, muy importante que no tomen otra hebra que no es. ¿Sí ven? Entonces ahí atravesé miren, atravesé. Entonces ya tengo el primer pomponcito dentro del cordón. Después acomodo estos pelos que están acá. Ya tengo un pompón, miren, un pompón atravesado nuevamente. Bueno, pero esto sí lo puedo ir puliendo, ¿verdad? Voy a ir puliendo esto. Tomo mi tabla planillera. Voy a poner ahí para no hacer mucho. Y rápidamente yo voy a ir puliendo esto. Obviamente este pompón tiene que quedar totalmente redondito, pero al atravesar con el cordón se me salen unas hebras, se me corren un poco.
pero como yo amarré muy bien, entonces no pasa nada, listo. Ahí está, lo bato, le hago de esta manera y ahí tengo el primer pompón. Bueno, acá abajo hay todavía unas hebras que muy largas. Lo voy puliendo y así, hasta que quede totalmente como lo quiero yo. Yo lo quiero redondito, entonces miren, ahí ya tengo en el llavero un pompón. Entonces tengo que seguir con los otros dos, los atravieso de igual manera. Entonces recuerden, toman su pompón, buscan el centro, es muy importante que busquen el centro, ¿cierto? O sea, el amarre, mejor dicho, el amarre. Y tratan de meter el crochet por el centro de esta manera, así, atravesándolo. ¿Sí ven? Atraviesan el pompón, toman su cordón nuevamente. Así me va quedando el llavero, entonces tomo otra hebra o la misma, me sirve la misma, da igual, envuelvo el cordón. Es muy importante que envuelvan el cordón. Lo estoy tratando de explicar lo más sencillo posible como yo lo he hecho. Tomo mis dos hebras y las voy a atravesar por el pompón, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí la saqué, miren, ahí la saqué. Entonces la saco totalmente y ahora me ayudo de este mismo hilo y atravieso. Ni Alba. Atravieso, miren, atravieso el pompón con este. ¿Sí? Ahí lo atravesé, miren, ahí está. Entonces lo saco. Con mucho cuidado lo saco, ¿ok? Y ahí ya tengo mi segundo pompón en el llavero, miren. Es cuestión de pulirlo, de ir puliéndolo. Nuevamente, otro. No sé, si yo quiero los puedo juntar o los puedo separar. Nuevamente me falta uno más, un pompón más. Busco el centro. Meto por acá por debajo, miren el centro, el amarre. Ahí se ve como el amarre, listo. Entonces meto por acá, atravieso el pompón totalmente de esta manera. Y nuevamente tomo mi cordón, lo envuelvo con esta hebra. Ustedes se dieron cuenta que con esta misma hebra he hecho las tres, he hecho los dos que ya tengo acá en el cordón. Me falta atravesar uno. Entonces, así, tomo las dos hebras, las atravieso. Las atravieso y las saco acá. ¿Sí ven? Ahí están las dos hebras. Y simplemente ahora voy a tirar para que este cordón atraviese el pompón. Entonces tiro de esta hebra. Ahí está listo, vean. Listo, ¿cierto? Entonces voy sacando mi cordón, lo voy atravesando, atraviesa el pompón, retiro mi hebra, ya no la necesito, la retiro. Ahora tengo mis tres pompones ahí dentro de esta manera. Entonces me queda simplemente a pulir estos pompones, debido a que, bueno, yo quiero terminar primero de hacer, vamos a hacer primero a terminar de hacer la trenza, o sea, ya con los pompones ahí enganchados, los atraveso por la mitad, miren, así deben quedarme. Entonces yo voy a pulirlo, voy a seguir trenzando. Miren, entonces tengo mi llavero, mis tres pompones dentro del cordón. Ahí están mis tres pompones. Ahora voy a correrlos un poquito para arriba, solo un poquito, para seguir trenzando, ¿cierto? Entonces tomo mi tabla planillera y empiezo a trenzar nuevamente. Yo voy a mirar más o menos cuánto quiero de largo, un poquito más. ¿Cierto? Entonces yo voy a proceder ahora, miren, voy a seguir trenzando un poco. Sigo trenzando, entonces voy a moverme un poco, así, de esta manera.
¿Qué voy a hacer? Miren, simplemente voy a seguir trenzando, cruzando fosforescente con fosforescente, gris con gris, fosforescentes, gris con gris por debajo. Entonces así voy a seguir trenzando, 2 con 2, fosforescente con fosforescente, gris con gris. Y así, miren, así voy trenzando. Entonces yo voy a, ahora, quiero, bueno, entonces tengo ya esto así. Y ahora voy a hacer voy a ponerle un fleco al final. ¿Cómo lo hago? Miren, entonces yo simplemente me lo voy a hacer de esto. Bueno, listo, ya tengo mi cordón necesario, ¿cierto? El llavero necesario, no necesito que sea muy largo. Entonces por ahora voy a anudar un poquito acá, voy a hacer un nudo suave para que me quede fácil de soltar ahí. Entonces voy bajando los pompones, voy bajando, ¿cierto? Y así me va quedando. Miren cómo me va quedando, ¿sí ven? Entonces ahora bajo el último, lo bajo este y voy a hacer un nudo más o menos acá. Bueno, niños, me di cuenta de que esto necesito más largo, que quede un poquito más largo, porque voy a hacer nudo, o sea, voy a anudar cada uno de los pompones para que no se me baje, porque quiero que queden separaditos, uno independiente del otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir trenzando acá un poco más. Entonces recuerden, miren, ahí estoy, gris con gris, bueno, aquí, entonces gris con gris, fosforescente con fosforescente, gris con gris, fosforescente con fosforescente, y así voy a terminarlo totalmente hasta donde me dé el largo. Este llavero va a quedar muy lindo, la verdad es que es muy diferente y va a quedar muy lindo, ¿cierto? Entonces así lo estoy haciendo yo. Hasta donde más me dé. Ahí me estoy dando cuenta de que ya me queda muy poco espacio, ¿cierto? Entonces ahí voy a hacer un nudo, voy a anudar suavecito, suelto, y ahora sí voy a ir bajando. Miren, bajo uno, bajo el otro. Recuerden que esto hay que irlo puliendo después. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Bueno, entonces bajo este bien, dejo este otro por acá y voy a empezar a hacer un nudo. Hago un nudo por acá. Vamos a ver si me da también para pasar. Listo, vamos pasando, porque necesito que cada uno de los pompones quede independientes, no se me vayan a... Miren, entonces hago el nudo ahí, más o menos ahí. Hago que quede fuerte el nudo ahí. Y simplemente bajo el pompón hasta ese nudo. Y entonces él no se va a notar cuando hago esto. Y de ahí, por supuesto, no se me va a salir. No me va a atravesar, no se me va a bajar más. Luego cojo el otro, lo subo un poco. Más o menos yo decido a qué distancia quiero que me quede. Ok, ahí más o menos, ahí, ¿cierto? Entonces hago el nudo que necesito hacer, lo subo de todas formas un poco y hago el nudo. Bueno, niños, acá me ha costado un poco por el tema de que queda muy poco espacio. Entonces mi recomendación es que ustedes hagan el cordón un poquito más largo y después lo que les sobre pues lo cortan
para que puedan hacer este proceso. Miren, yo simplemente, miren, ¿cierto? Ya hice el nudo, miren. Obviamente esto tiene que quedar, yo voy mirando más o menos, ok, bajo. Tengo 2 pompones ya, me queda el último y después lo pulo, ¿cierto? Ahora, el último pompón, lo mismo, hago un nudo acá, importante hacerlo, ya me queda mucho más fácil porque pues no hay pompones abajo, hago el nudo, y simplemente aprieto acá y bajo, y ahí ya tengo mis 3 pompones totalmente ubicados de esta manera. ¿Qué me queda hacer? Simplemente ir puliendo mis pompones. Yo los bato, los sacudo. Bueno, este no sé por qué me quedó tan arriba, lo bajo un poco, este lo mismo, lo bajo y este lo bajo. Entonces ahí ya tengo mi llavero, miren mi llavero. Ahora simplemente es cuestión de pulir. Yo voy a... De hecho puedo hacer, no, vamos a hacer el nudo un poquito más abajo, este último nudo, porque siento que me quedó muy arriba. Entonces yo voy a soltar este nudo, lo voy a hacer un poquito más abajo. De hecho me quedó muy apretado, demasiado apretado. Pero no pasa nada, miren, entonces yo suelto acá. Es simplemente cuestión, y me ayudo con las uñas, obviamente. Obviamente con mucha paciencia. Se dan cuenta que este llavero es muy lindo y lleva mucho trabajo. Entonces sí, miren, suelto el último nudo. Y recuerden hacerlo un poquito más abajo. Ya prácticamente en la punta lo voy a hacer. Paso todos esos hilos por ahí. Y efectivamente ya hice mi último nudo, lo hago. Miren, mi último exceso de hilo. Esto que me quedó acá al final lo puedo cortar. Y eso es todo. Ya después bajo el pompón, bajo este otro. Y por último ya me queda el llavero así totalmente realizado. Ahora voy a seguir puliendo, obviamente, tengo que pulir. Estos pompones que quedan como irregulares, bueno ya, ¿cierto? Y así me queda el llavero, miren cómo queda de bonito. Mi otro llavero, ya hice un llavero hace unos días para mi mochila, ahora estoy haciendo este llavero como accesorio, miren, ¿cierto? Van puliendo su pompón, recuerden cortarlo el exceso que sobra, los pelos que sobresalen demasiado. Y ya tengo mi llavero totalmente realizado. Entonces, niños, espero les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse, compartir, regálame un like. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Estos llaveros lo pueden usar para la mochila Guayú o para accesorios, ¿cierto? Un accesorio muy bonito, miren cómo queda de bonito. Entonces nos vemos en una próxima.